que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Brindemos por la vida, es linda. Quiérela, quiérela. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, dar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Buenas tardes, soy Raquel Suazo, un programa más de Psicología para tu Alma. Es un gusto estar aquí con ustedes. Este día vamos a hablar sobre la adicción al trabajo. Creo que a muchos nos pasa, incluso cuando nos sobrecargamos o cuando estamos bastante estresados, ¿no? Y bueno, quizás al momento de iniciar este tema me gustaría hablar al respecto de cómo nosotros reconocemos una adicción. Y es que muchas personas piensan que solo existe una adicción a diferentes sustancias, alcohol, drogas, etc. Pero en realidad existen diferentes acciones, actitudes, personas incluso que nos podemos volver adictos. Y la adicción va a ser esa necesidad de alguna manera de recurrir a determinada, como repito, sustancia, acción, persona, incansablemente. Y que a medida vamos aumentando, pues nuestro cuerpo o nuestra mente genera una resistencia que hace que necesitemos cada vez más. Pero también la adicción al trabajo, que podríamos decir que al inicio se piensa que es algo positivo porque
tenemos trabajo porque es proveer de forma económica a nuestras familias, porque nos desarrollamos intelectualmente. Sin embargo, el estar constantemente trabajando no es lo más adecuado. Y se viene advirtiendo de alguna manera que una cantidad de trabajadores, y por cierto cada vez mayor, desarrolla un tipo de adicción sin sustancia que se ha denominado adicción al trabajo. Si bien es cierto, ser trabajador es una virtud, pero serlo en exceso y tener un elevado compromiso con la empresa puede dar lugar a la adicción al trabajo y por tanto a un riesgo psicosocial. Para los adictos, el valor del trabajo es superior a las relaciones con compañeros, amigos y familiares. Esta obsesión por asumir más y más tareas genera conflictos entre los trabajadores y en la organización. ¿Qué quiere decir esto? Para el adicto siempre va a ser más importante la labor que un momento o un espacio familiar e íntimo con sus amistades. Una particularidad de la adicción al trabajo que la diferencia de otras adicciones es que de alguna manera esta adicción se alaba y se recompensa a la gente que trabaja en exceso. Y esto casi nunca sucede en otras adicciones, definitivamente. Hay un término en inglés también que define la adicción que se llama work alcoholism, que vincula el concepto del trabajo con el alcoholismo, relacionándolo por tanto como una drogodependencia. Y así como cualquier adicción, existe una base estadística que nos está diciendo que esto está ocurriendo con mucha frecuencia. La adicción al trabajo, que afectaba principalmente a los hombres en los últimos años, se ha extendido entre las mujeres y se calcula que más del 20% de la población trabajadora mundial presenta esta adicción. Por ejemplo, en España se estima que sufre adicción al trabajo el 10% de la población. Otros han señalado que la adicción al trabajo incide en el 11,3% de los trabajadores, y la OIT afirma que el 8% de la población activa dedica más de 12 horas al día a su profesión para huir de sus problemas personales, y muchos de ellos acaban sufriendo enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, amigos, significa que este es un problema bien importante que no podemos dejar de lado y que no podemos hacer que estos espacios que llenamos con el trabajo sean tomados como positivos, cuando en realidad estamos tomando la mayor parte del día en una labor. Esto de la adicción al trabajo, que apareció aproximadamente en 1968, cuando un profesor americano de religión católica lo utilizó para referirse a su propio trabajo y lo comparó con el alcoholismo. Más tarde, definió como work alcoholism como una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones de las personas. Entonces, la adicción al trabajo se compone de diversas dimensiones, como por ejemplo, tendencias compulsivas relacionadas con el trabajo duro y con dificultades para relajarse después de trabajar. Si usted es de las personas que todo el tiempo está pensando en función del trabajo y que todo en su mente, usted habla con alguien conocido, solo le cuenta del trabajo. Usted habla con su pareja, solo habla del trabajo. Usted llega a su casa y se acuesta y está pensando en su trabajo, esto va con usted. 2, la necesidad de tener el control, ya que el empleado o el trabajador se siente incómodo cuando tiene que esperar o cuando las cosas no se hacen a su manera y escapan a su control. Significa que si todo el tiempo estamos en función de que si yo no lo hago no es perfecto, que si yo no estoy bajo este control no van a salir bien las cosas.
Si yo todo el tiempo estoy queriendo controlar no solo mi trabajo, sino el de los demás para que todo funcione bien, esto es parte de este requisito. 3. Comunicación, relación interpersonal deficiente. Es más importante lo que hace el propio trabajador que las relaciones con los demás. Significa que no nos relacionamos nada más que en función del trabajo. Y que afuera de nuestro trabajo no tenemos espacios en los que podamos compartir con otras personas, sino que siempre estamos solo con los compañeros del trabajo, pero está bien si saliéramos a jugar fútbol, no sé, con un equipo del trabajo, o a salir a bailar, o ir a un paseo, pero el problema es que la persona adicta al trabajo no comparte estas actividades con nadie más. Es más, no tiene espacio para hacer este tipo de actividades. 4. Incapacidad para delegar tareas entre los subordinados y a trabajar en equipo. Estas son de las personas que quiere decir que no pueden hacer nada con otra persona porque piensan que todo lo que ellos hacen o que nadie lo puede hacer mejor que ellos, o no confían en la otra persona. Y entonces pasan todo el tiempo controlando el trabajo de los demás y son como hasta incómodos, pues. 5. Autovaloración centrada en el trabajo, ya que se da mayor valor a los resultados del trabajo realizado que al proceso mediante el cual se han conseguido esos resultados. Significa que esa persona solo ve las metas, el producto final, pero no es capaz de ser empático con sí mismo. Significa que no le importa realmente el esfuerzo que a lo mejor él mismo haya hecho o ella misma haya hecho en función de tener que trabajar duro, de tener que desvelarse, de no dormir no sé cuántas horas, de quedarse tiempo sin su familia por muchas horas. No le importa, porque si al final no logró como exactamente lo quería y no fue valorado en función de esto del jefe, por ejemplo, significa que a esta persona no le importa nada y no es capaz de ver estos sacrificios que hace. Ahora, el adicto al trabajo o el laboradicto es aquel que va a dedicar más tiempo al trabajo de lo que es exigido por las circunstancias. Pero además, no solo es una cuestión cuantitativa de horas de dedicación, sino cualitativa. Aquellas personas que hacen del trabajo el núcleo central de su vida, hasta el punto de desdeñar otras actividades y de no ser capaz de tener otros intereses. Son las personas que no tienen, cuando uno les pregunta, ¿y qué has hecho? Y la persona solo responde, ahí trabajando. O sea, todo es en función del trabajo. No es capaz de decir, bueno, el fin de semana estuve con familia, o el domingo estuve viendo una película, o etcétera, etcétera. Sino por el contrario, solo es en función de, ni siquiera solo estamos trabajando bien, sino de lo que hace falta en el trabajo. Y también es importante que para el laboradicto el trabajo es el único objeto de su vida, ya que muestra desinterés por otros ámbitos, ¿verdad? Porque no sea su trabajo y porque es incapaz de dejar de trabajar. Y sobre todo en la adicción al trabajo se pueden encontrar dos parámetros bien importantes. 1, se produce cuando la actividad se convierte en una idea obsesiva, ocupando la mayor parte de la vida del trabajador. O 2, habitualmente no es reconocida por el trabajador, siendo la familia quien lo detecta, debido al exceso de tiempo que dedica al trabajo y que resta a la familia y esta pues acaba creando un tipo de vida al margen del adicto, que significa que de alguna manera, si yo invierto mucho tiempo en mi trabajo, pues obviamente mi familia al principio puede tener esa flexibilidad de alguna forma por decir, bueno, vea, de comprensión, ¿verdad? Bueno, está trabajando hoy, está bien que no vaya, bueno, está bien esto. Pero a medida va pasando el tiempo, la gente también necesita hacer sus cosas, no puede seguir esperándolas. Y es por eso que, pues, se dedica exclusivamente a sus actividades, y esto hace que de alguna manera el adicto al trabajo quede aislado, porque como solo pasa en lo mismo,
entonces llega el punto que ya no convive. La adicción al trabajo entonces se caracteriza por la extrema actitud laboral. Esto quiere decir que trabajan fuera de hora, fines de semana o incluso hasta en vacaciones. Por la dedicación excesiva en tiempo, porque como hay una pérdida de control sobre el tiempo empleado en el trabajo, y por la compulsión y esfuerzo en el trabajo. Cuando hablamos de compulsión significa que está como haciendo lo mismo, revisando que todo esté bien todo el tiempo, y esto hace que de alguna manera pues se vuelva bien obsesivo. También lo que estaba diciendo, por desinterés hacia otras actividades fuera de lo laboral y por una implicación laboral desproporcionada y un deterioro de la vida cotidiana, familiar y social. Esto sobre todo es lo más triste de esta situación, porque de alguna manera cuando no solo es la vida familiar, sino que no hay amistades, no hay gente cercana a nosotros, y lo que ocurre es que cada vez que nos vamos aislando, la presión, el estrés, los pensamientos obsesivos van aumentando. Y sobre todo a mí me parece como bien relevante que esto ocurre, y yo siempre he pensado esto, que siempre ocurre sin que realmente el adicto se dé cuenta. O sea, como es tan gratificante de alguna forma porque, digamos, recibe discursos como qué buen trabajador es, o el jefe puede decirle que le encanta su trabajo, o si de alguna manera se gana un premio al mejor empleado, o si anda con mucha bendición, hasta le dan dinero por si se tarda más en su trabajo. Entonces eso quiere decir que a medida va aumentando en la actividad, de alguna manera el entorno también laboral refuerza esto, y esto hace que la persona continúe ahí. Sin embargo, a nivel social y familiar, esto no es reforzado, porque no existe, es decir, yo no creo que nuestros papás, si se fueran a trabajar de esta manera, nosotros estaríamos muy contentos, ¿verdad? O si nuestra esposa, nuestro esposo se va a trabajar todo el tiempo y quedarnos nosotros sin tener a esa persona, tampoco es muy agradable. Entonces, aunque no existe una definición común sobre la adicción al trabajo, se podría decir que el adicto al trabajo es aquel trabajador que dedica de una gran parte del tiempo a las actividades laborales con consecuencias negativas a nivel familiar, social y de ocio, que piensa constantemente en el trabajo cuando no se está trabajando y que trabaja más allá de lo que razonablemente se espera. Y sobre todo las horas, vean las horas extras. Ahora, ¿cuáles podrían ser los factores de riesgo para una persona? Y se podrían señalar, 1, las presiones económicas familiares. Los factores de riesgo van a ser aquellos que pueden ocurrir o que están ocurriendo antes de que la persona caiga en esto. Entonces, estos elementos que voy a mencionar de alguna manera propician la adicción. Las presiones económicas familiares, que significa pues esta parte de tener que trabajar más, pues porque a lo mejor es la única persona que trabaja en la casa, y de esa manera pues tiene que devengar muchas más horas. El temor a perder el trabajo, esta ansiedad es bien común, porque muchas veces cuando hay un problema de ansiedad, siempre estamos con esa idea de alguna manera flotando en nuestra mente. Yo no sé, a lo mejor me pueden quitar si yo no doy más tiempo. Y entonces a medida el temor va aumentando, el involucramiento del empleado en la institución también aumenta. Y ahí comienza otra vez como esta forma de aislamiento social. 3, la enorme competitividad que existe en el mercado laboral, en donde es más valorado el que lo deja todo por el trabajo que el que cumple solo con su horario. Y estos son, bueno, a nivel laboral, incluso entre compañeros,
se molestan. Ahí va el cinquero, dicen, porque ya justo si sale a las 5, ya porque el otro ya está marcando las 5, vea. Y la verdad es que hay estudios incluso que dicen que el tener más tiempo en el trabajo no te va a hacer más productivo. Por el contrario, a medida te quedas más tiempo extra, lo que haces es sobrecargarte emocionalmente y cargarte con el tanto estrés que tu mente deja de estar menos cargada, se está más cargada, y hace que tu fluidez en el pensamiento, la forma en la que estás redactando o estás laborando no sea la óptima. La fuerte también, 4, ¿verdad? La fuerte necesidad de conseguir el éxito y el puesto deseado. Siempre, yo creo que todos cuando entramos a un trabajo deseamos ir escalando. Y eso creo que es bien válido y es normal, pues, tener ese deseo. Aquí lo complicado es que se nos ha enseñado que a medida das más tiempo, sos tal vez un candidato óptimo para hacerlo, pero no necesariamente, y esto es bien cultural, no solo a nivel de El Salvador, sino estamos hablando a nivel mundial, y es una de las cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Que se le debe valorar al empleado o a la persona por el esfuerzo, por la calidad del trabajo y no necesariamente por las horas extras que hagan. 5. La incapacidad para negarse ante un jefe sobre peticiones que pueden bien posponerse para el día siguiente. Y esto es bien notorio con muchos jefes que siempre están pidiendo todo para allá. Pero a veces si realmente nos ponemos en una balanza si es prioridad, no necesariamente es prioridad. Pero aquí se combinan dos cosas. Si viene mi jefe y me pide algo que lo necesita porque ya lo necesita, pero yo entro a lo mejor a las 6:30 de la mañana y él lo necesita para las 8, yo podría hacerlo al día siguiente temprano. Pero mi miedo porque me puede quitar o porque se puede enojar o porque puede pensar que yo no quiero laborar para la empresa, me hace hacerlo ese mismo día en la noche y paso más tiempo involucrado. Ahora, con esto no estoy diciendo que no, de vez en cuando no nos podemos quedar un poquito más del trabajo, que no estoy diciendo que no debemos de involucrarnos, no estoy diciendo esto. Solo estoy diciendo que cuando existan jefes o cuando existan labores que pueden esperar, somos capaces o deberíamos de ser capaces de decir no, esta vez no, mañana lo termino. El temor a los jefes, lo que decía, el temor, este es el número 6, el temor a los jefes prepotentes, exigentes y que amenazan constantemente al trabajador con perder su empleo. Esto sí es bien curioso porque existen jefes así, existen jefes que todo el tiempo están tirando de alguna manera, haciendo comentarios bien de forma indirecta, así como como el que no quiere ponerle su parte, ya sabe dónde está la puerta, o cosas así que de repente es muy, muy fuerte también para la persona que está laborando con él, porque toda la vida está esa ansiedad flotante de que algo malo va a pasar. Y entonces dedico más tiempo, pero nunca es suficiente, y entonces siempre estoy como en este rollo de nunca parar. Y esto es lo que ocurre con este tipo de personas, con adictos al trabajo. 7. La falta de organización que permite la acumulación y sobresaturación del trabajo significa que muchas veces, aunque tengamos los jefes más dóciles, más amables, más cariñosos, si nosotros como empleados no somos capaces de organizarnos, definitivamente va a haber un momento que si teníamos fechas estipuladas para presentar cosas y nunca lo hicimos, de repente vamos como saturándonos de cosas y seguimos saturando y vamos como recargando cada día de trabajo, y por eso es que nunca acaba, y por eso necesita más tiempo en casa, por eso necesita más tiempo para quedarse en la oficina,
etcétera, etcétera. Entonces la prioridad aquí es saber organizar sus espacios y su tiempo para poder pues trabajar, y también aprender a decir no cuando existe una sobrecarga importante. El ambiente familiar problemático que hace que el trabajador no quiera llegar a casa. Esto también es bien importante, sobre todo porque hay espacios, como repito, el adicto al trabajo no es que se levante un día y diga, hoy me voy a hacer adicto al trabajo. O sea, no funciona así, sino a medida va pasando el tiempo y de repente es conflictivo el ambiente en la casa, o no tiene amistades o lo que sea, de repente ya no sabe, quiere evitar cosas, y como no sabe cómo evitarlas, lo que hace es, mejor me quedo más tiempo en el trabajo. Entonces desplazo todo esto, esta energía que yo pude haber puesto para resolver el problema, lo desplazo en mi trabajo y cubro más horas. Entonces yo llego cansado, me justifico que no puedo arreglar nada debido a que tengo este estrés laboral, y entonces continúo siempre aislado. La siguiente es la ambición excesiva por el poder, el dinero y el prestigio. Yo creo que todos de alguna manera añoramos tener, pues cierto, ser reconocidos por nuestra labor. Sin embargo, de alguna forma, esta ambición por el poder, esta ambición por el dinero puede perdernos en algún momento. Porque no solo se trata de tener dinero para tirar billetes o hacer abanicos con los dólares, ¿verdad? Sino se trata de realmente trabajar para tener lo óptimo para poder vivir, pero no volvernos obsesivos con esta idea, sino realmente trabajar porque me gusta lo que hago, trabajar porque me apasiona lo que hago. A medida yo sé que me gusta, yo transmito a los demás que soy buena, que me gusta lo que hago, que me apasiona lo que hago. Y sobre todo empiezo, dependiendo de lo que ocurra, a lo que nos dediquemos, ¿verdad? Si, por ejemplo, si hablamos del área de psicología, a medida yo transmito que me siento bien con lo que estoy haciendo, que no tengo ninguna dificultad, no ando estresada porque tengo un paciente, sino que transmito de alguna forma sanidad, el paciente se va a sentir cómodo y si se siente bien, y si le ayudo a este paciente me referirá con alguien más, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás que a lo largo del tiempo, en algún momento podamos escuchar mi nombre por algún lado, pero es una construcción, a eso es lo que voy. Pero hay gente que muchas veces se obsesiona con quererlo ya y que lo necesita ya. Y entonces lo que hace es presionarse de alguna manera, pero hace una labor bastante ineficaz. Y no es reconocido por su jefe, no es reconocido por la gente, y sobre todo y lo más importante, él sabe que no es reconocido por sí mismo. Y esto hace que de alguna forma pues exista frustración. La siguiente, la incapacidad para establecer prioridades. Creo que esto va de la mano con organizarse. Si tuviéramos una agenda y de repente, si tuviéramos una agenda y priorizáramos las cosas, priorizáramos las cosas, sería más fácil. Sin embargo, la persona propensa a ser adicta al trabajo nunca sabe lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Siempre anda perdida o perdido en el tiempo, en el espacio, en las actividades. Siempre anda, es de esas personas que cuando me dice tal cosa, que era para ahora. Entonces, es la persona que siempre anda en una luna, ¿verdad? Entonces, y si anda en la luna perdida en una organización, mucho más perdida va a andar en las prioridades que debe de hacer en cada una de estas actividades.
La siguiente, la falta de afectos personales que se suplen con el trabajo. A veces quisiéramos que nos reconocieran, que nos amaran, que casi que pongan una foto en la entrada de la empresa donde estamos porque queremos ser valorados. Pero el trabajo no lo es todo. Tenemos otros espacios, tenemos diferentes espacios en los que podemos sobresalir, no necesariamente solo el trabajo. Siguiente, la educación familiar que impone a los hombres el cumplir con el rol de proveedor de su familia. Aunque, bueno, vamos a ver las dos partes. Cuando se le pide al hombre que sea el proveedor y tiene 3, 4 hijos, más la esposa y todos los gastos que requiere una casa, etcétera, pues piensan, no me va a alcanzar, tengo que multiplicar mi tiempo, y entonces empieza a pensar en invertir más espacio con esto. Luego también está la contraparte, la presión de muchas mujeres cuya meta es solamente el sacar adelante a los hijos, las madres solteras. Y a veces también esto ocurre cuando estamos sobrecargados, no solo de la presión cultural, ¿verdad? Que está sola en primer lugar. Segundo, que no existe como un apoyo importante para estas mujeres y son mujeres que tienen a sus hijos casi todo el día en una guardería porque no tienen a nadie que les ayude. Tienen gastos, tienen muchas cosas, y entonces la meta es como tengo que ser fuerte y tengo que luchar para sacar adelante a mi hijo o a mis hijos. Entonces las dos, de alguna manera, en este nuevo tiempo, en esta sociedad, ya no solo es el hombre o solo la mujer, realmente aquí es una labor compartida y donde ambas partes se pueden ver afectadas de este tipo de adicción al trabajo. Y por último, los factores de riesgo, la presión de la sociedad para que los hijos sean independientes. Significa el hecho de que el ser independientes a veces lo tomamos como que nuestros hijos tengan todo para estar bien, y eso significa que nosotros como padres tenemos que darle y brindarles todo a nuestros hijos. Entonces eso significa que el papá tiene que sobrecargarse laboralmente para poder brindar la independencia. Ojo, ser independiente no significa tener el celular de último modelo. Ser independiente no significa tener la mejor tableta. Ser independiente no significa tener un vehículo. Ser independiente significa darle los recursos necesarios, emocionales, sociales, a nuestros hijos para que avancen. Pero a veces logramos confundir esto. Y lo que hacemos es suplir estas necesidades, o entre comillas necesidades, con nuestra labor. Y significa duplicar las horas de trabajo para poder conseguirlas. Las personas, lo que he dicho son factores de riesgo, pero también hay tipos, o digamos, tienen algunos rasgos comunes las personas con adicción al trabajo. Uno va a ser la necesidad de reconocimiento social de su trabajo. 2, son perfeccionistas y con baja autoestima. No les gusta trabajar en equipo y prefieren trabajar solos. 3, anhelan tener poder, aunque su motivación no solo es esa. La mayoría de los adictos al trabajo son personas con un puesto de responsabilidad y con posibilidades de ascenso. Pero también los que no tienen un cargo de gran nivel ni oportunidades para mejorar o cambiar de situación. En general, podemos decir que utilizan el trabajo como refugio para escapar de otros problemas. 4, son narcisistas. Cuando alcanzan puestos con poder se deshumanizan, no tienen en cuenta los sentimientos de los demás o el compañerismo a la hora de trabajar y esperan que sus subordinados cumplan un horario laboral similar al de ellos.
Son muy exigentes con ellos mismos y con los demás. Además, las características más destacables de los adictos son sentirse preocupaciones agobiantes durante el fin de semana, ser incapaz para tomarse vacaciones o descansar, sentir la imposibilidad de abandonar al final de la jornada un trabajo inacabado, ponerse nuevos trabajos para realizar en los periodos de descanso, ser incapaz de rechazar ofertas de trabajo adicional, experimentar que el tiempo pasa muy rápido cuando se trabaja, ser exigente y competitivo en cualquier actividad, mirar impaciente el reloj, ser acusado por los familiares y amigos que dedican más tiempo al trabajo que a ellos, experimentar cansancio e irritabilidad si no se trabaja durante los fines de semana, quedarse el último en la empresa, no delegar y realizar o supervisar todo personalmente, limitar las lecturas a temas laborales, tener problemas para relajarse, trabajar con tensión, comunicarse mejor en la empresa que fuera de ella, distanciarse afectiva y socialmente, tener sentimientos de culpabilidad, tener un nivel de ansiedad elevado, tener necesidad de admiración y obediencia de los demás, carecer de motivación económica y ser incapaz para desconectar de su actividad laboral. Son un montón de características las que pueden decir, no quiere decir, si cumple todas definitivamente aquí estamos fritos, ¿verdad? Pero no necesariamente solo con cumplir todas somos un adicto al trabajo, sino realmente, si por lo menos aquí yo he dicho 4, 5, 6, 7, 8, como 20. Y de estas 20 al menos, si usted ya tiene 6 o 7, vaya buscando qué hacer aparte de su trabajo, es decir, busque otros espacios que no sea su trabajo. Porque eso sí significaría que estamos en una línea bien finita de caer en una adicción. Y aquí es bien importante decir que no solo es la variable tiempo lo que va a señalar una adicción, sino, aunque si hacemos las cuentas de cuánto tiempo se dedica, si usted invierte más de 50 horas a la semana al trabajo, pues eso puede determinar la adicción. Aunque muchos profesionales de alguna manera estamos incluidos en esto, ¿verdad? Porque también invertimos un poquito más de tiempo en otras cosas que realizamos que también son laborales. Sin embargo, la diferencia aquí, y eso va a radicar quizás el de determinar una adicción o no. Una adicción va a ser aquella actividad que siempre, donde la persona va a estar siempre en función del trabajo o de lo que sea, ¿verdad? En cambio, cuando existe puedo invertir 30 horas, 40 horas laborales, pero si tengo espacios de calidad y de tiempo también, si invierto un fin de semana en mi familia, si invierto una mañana en mis amistades, si invierto en una tarde con mi pareja, si esos espacios son importantes. Recuerde, la persona con adicción al trabajo no tiene tiempo pero ni para tomar un vasito con agua con alguien más. Entonces, ojo con esto, hay que tener mucho cuidado con estas características. Y hay un autor, Naughton, que distingue 4 tipos de adictos al trabajo orientados hacia 2 tipos de comportamiento, como el obsesivo compulsivo o la dedicación excesiva no. Está el fuertemente comprometido, que es el que dedica muchas horas al trabajo con mucha motivación por los objetivos, asume los desafíos y está muy satisfecho con su trabajo y le presta poca atención a las demás cosas. Está el adicto al trabajo compulsivo,
que este es el que suele tener dificultades para relacionarse con los compañeros y subordinados. Son personas muy impacientes, llenas de manías o pautas y entienden que las actividades sociales y familiares son un enojo y no tienen adecuación entre el puesto que ocupan y las horas que dedican a su trabajo. Está el compulsivo no adicto al trabajo, que significa que considera el trabajo como algo que hay que llevar a cabo, pero se compromete de manera obsesiva con actividades fuera del trabajo. Quiere decir, esto puede ser un deporte, un hobby o lo que sea. Y está el no adicto al trabajo, que no busca el logro personal a través del trabajo, sino se desentiende de él cuando acaba su jornada establecida y su motivación la encuentra fuera del trabajo. Piense, yo le invito a que piense en cuál perfil está usted. En el fuertemente comprometido, en el adicto al trabajo compulsivo, en el compulsivo no adicto al trabajo o el no adicto al trabajo. Y ojo que cuando digo no adicto al trabajo no significa que es una persona que no trabaja. Si no estoy diciendo que es una persona que trabaja, pero que sabe equilibrar entre otras cosas. Entonces, creo que esto sobre todo es bien importante, determinar en dónde estoy ubicado yo, qué estoy haciendo por mí, qué es lo que quiero para mí. ¿Y cuáles serían? Bueno, hemos hablado de los requisitos, hemos hablado de cuáles son los perfiles, cuáles son los factores de riesgo, pero también es importante hablar sobre las consecuencias de la adicción al trabajo, que significa que de alguna manera hemos estado hablando de esto un poco con pincitas, pero la adicción al trabajo genera consecuencias negativas en la vida familiar, ya que conduce al aislamiento, al divorcio y a la destrucción de la convivencia familiar. También pueden desarrollar problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, enfermedades gástricas, hipertensión, enfermedades musculares y ansiedad. Además, pueden consumir sustancias tóxicas para aumentar el rendimiento laboral y superar el cansancio y la necesidad de dormir. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que voy a tomar bebidas energizantes, por no decir la marca, bebidas energizantes, porque así no me da sueño o voy a tomar un montón de café para no dormirme y tener que avanzar en lo que tengo que hacer. Hay gente incluso que se vuelve adicta a otro tipo de cosas, no hablando de drogas tan graves, pero el cigarro, por ejemplo, porque dicen, no, con el cigarro yo me siento más tranquilo. Y sabemos que al final cualquiera de estos, bebidas energizantes, cafeína, cigarro, no es lo adecuado para nuestro cuerpo. Recuerde, su cuerpo es un templo y por ello debe de cuidar cada cosa que usted ingiera y también cómo lo trata diariamente. O sea, nosotros debemos de tomar el día como si fuera el mejor día de nuestras vidas y hacer el mejor día de nuestras vidas. Pero si pensemos, ¿cuántas veces en su trabajo usted ha sonreído este día? ¿Cuántas veces en su trabajo este día usted ha saludado a la gente que tiene en su entorno? ¿Cuántas veces usted ha interactuado con la gente que tiene en su entorno, en su trabajo, y le ha preguntado cómo está? Incluso cuántas veces, por lo menos, ha pasado una vez que han contado algo gracioso y usted se tiró una carcajada. Es decir, si no ha pasado esto, tómese un espacio también. Si bien es cierto, hay que sacar una producción importante en sus labores, pero no significa que usted no pueda volver a ver a su entorno. Y que si por un minuto que le tomó sonreír, la empresa se cayó y se vino a la quiebra. Es decir, tome esos espacios, eso es bien importante. Entonces todo trabajador debe
tiene que tomar en cuenta que hay una gran cantidad de cosas para disfrutar y no solo es el trabajo. 2, en las tareas laborales es importante y necesario delegar. 3, la jornada laboral es de 8 horas. Yo sé, ahí en la radio, seguramente los que están escuchando dirán, para usted tal vez, ¿verdad? Porque yo tengo que trabajar más. Sin embargo, si va a trabajar más tiempo, si de verdad a fuerza se tiene que quedar más tiempo de su tiempo establecido, yo le sugiero que tome al menos 20 minutos de descanso, que haga otra actividad, aunque estén dentro de la misma empresa. Párese, camine un poco, intente hacer otra cosa, por lo menos 20 minutos. Y el tiempo restante que se quede extra a sus 8 horas, intente hacerlo por pequeñas metas. Por metas cortas, pero bien concretas. Y eso va a hacer que usted, de alguna manera, invierta el tiempo de forma adecuada y segundo, no se frustre porque nunca llega a la meta final. Y así hará de alguna forma como la capacidad de sentirse más tranquilo y no tan estresado en su trabajo. Y 4, el trabajo para realizar en casa debe ser la excepción. Quiere decir que no debe ser una costumbre llevar trabajo a casa. Es más, evite hacerlo. No llevar trabajo a casa, eso implica sobrecargar, usted pierde espacios con su familia, pierde espacios incluso consigo mismo. Porque mientras usted está haciendo sus labores, está haciendo sus reportes o lo que sea en casa, al final usted pierde, no tiene tiempo ni para, ya ni atención le pone la música, pues, que pone, sino simplemente está obsesionado con terminar. Entonces la misma sugerencia, si usted está en casa y ni modo, esto es, por fuerza tuvo que llevarse ese trabajo, hágalo en metas cortas y bien concretas, y eso le permitirá tener un mejor control también de su ansiedad, porque a medida va pasando el tiempo y de repente ya son las 11 de la noche y usted no se ha dormido y no ha llegado a prender la mitad de lo que quiere, se frustra y entonces entramos en angustia también, como ¿qué voy a hacer el día de mañana? Entonces esa parte, ¿verdad? Como intentar ser realistas con nuestras metas. Eso sobre todo, unas metas realistas nos va a hacer la vida más feliz. Claro, realistas en función de nuestras capacidades. Y además, también si invertir espacios en deportes, invertir espacios en juegos, en leer un buen libro, pero no un libro de trabajo, sino un libro agradable para usted, en ver televisión, escuchar música, tener espacios con su pareja. Si ya perdió, pregúntese cuánto tiempo le dedico a la semana a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, cuánto tiempo paso con ella, con mi novia, cuánto tiempo dedico, a mi familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a comer con su familia? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó a ver televisión con su mamá, con su papá, con sus hermanos? Piensen en esto, cómo está invirtiendo su tiempo. Y si usted es de los que todos los días llega de su trabajo, llega a su casa, a abrir la computadora, a seguir trabajando, escuche el programa otra vez en la noche para que pueda saber cuáles son los criterios. Y sobre todo, creo que lo más importante es la valoración de nuestra persona. Creo que una de las partes fundamentales para el tratamiento, para cuidarnos cuando ya está ocurriendo esto, es la valoración de lo que yo estoy haciendo conmigo misma. Es la valoración de lo que yo quiero hacer conmigo y si realmente esto que estoy haciendo, esto que es lo que me estoy involucrando,
esto que me está haciendo aislarme de lo que yo quería o que yo quiero, como mi familia, mis amistades, y de mí misma, me están llevando a la meta que realmente quiero, entonces usted sigue ahí. Pero si realmente de verdad vale tanto la pena todo lo que está invirtiendo por esa meta, si vale tanto la pena, bueno, está bien. Pero si su respuesta es negativa, tómese un espacio para parar. Pare, aún está a tiempo y puede retroceder y empezar a invertir otros espacios con la gente que usted quiere. Bien, antes de terminar, les dejo la frase que siempre dejo al final. Hablar de nuestros problemas es nuestra mayor adicción. Rompe el hábito y habla sobre tus alegrías. Todos los días propóngase, cuando a usted le pregunten cómo está, cuente algo positivo, no cuente lo que tiene que hacer en el trabajo. Cuando usted le pregunta a su familia cómo le fue, cuente sobre algo agradable y no sobre todo lo que tiene que hacer. Yo los invito a que reflexionen sobre ello, ¿verdad? Sobre hacia dónde quiero caminar, hacia dónde quiero ir y sobre todo hacia dónde quiero avanzar con este ritmo de vida que estoy llevando. Soy Raquel Suazo, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos en la próxima semana.